y pueden pasarlo en forma de archivo. Yo creo que eso va a dar solución al ingeniero porque lo mismo que yo, él no va a ir a revisar falso verdadero, selección múltiple, etcétera, sino va a ir a ver el desarrollo, cómo han dado, cómo han hecho, etcétera. Entonces creo que esa opción puede solucionar todos nuestros problemas porque lo que queremos es tener el desarrollo del alumno y que nos remitan un archivo. Entonces, no sé, capitán, si podríamos un poquito eh, más rápido llegar a esos puntos donde nos interesan para poder aprovechar mejor esta su clase. Hola, 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 hola. Lo escuchamos, lo escuchamos. Se le escuchó, ingeniero Echalar, se le escuchó, pero Se un ha poquito terminado. más aumente su volumen. Un poquito más fuerte, por favor. Un poco más fuerte. Hola, Sí, se le escuchó. hola. ¿Se le escuchó? Sí, Se lo escucha, ingeniero Echalar, nada más que tiene que un poquito elevar su voz o darle un poquito más de volumen. hola, Oh, buenas noches, parece que se fue el audio. hola, hola. El organizador, por favor, recupere su audio. Aruquipa, está sin audio, Aruquipa. Colega, mientras que el capitán se recupera, con respecto al tema de las evaluaciones, parece que lo podemos dividir esto en dos grandes grupos. Los que tienen que tomar en algún momento exámenes teóricos, esto cae muy bien, todo lo que es cuestionario con opción múltiple, emparejamiento, etcétera. Y el otro grupo creo que sería el más grueso, de tener la evaluación de la respuesta y la evidencia de esa respuesta, porque eso es lo que se quiere. Si calificamos directamente el resultado de un ejercicio, de un problema, por ejemplo, en mecánica de fluido, y yo pido la potencia de la bomba, si yo le pongo una respuesta 16 HP y él saca 25, 24, yo le pondría mal, pero yo necesito una evidencia, un procedimiento para poder calificar eso. Puede ser que a lo último él haya hecho un mal despeje, un mal cálculo, una mala conversión y le haya fallado. Entonces, necesitamos nosotros la evidencia. Una alternativa, me permito adelantarme a esto, sería que en esta parte se le proporciona al estudiante el examen, se le dé las 2 horas o los 2 periodos académicos que nos dice el reglamento, se le dé las 2 o 3 preguntas y que marque la respuesta que él ha realizado, que él ha obtenido al resolver el ejercicio. Posteriormente a eso, con la actividad o el recurso, no recuerdo bien, de tarea, se le dice ahí una vez finalizado el examen, tiene un plazo máximo de 1 hora para enviar el respaldo de la respuesta que ha colocado en el cuestionario. Entonces, esa es una alternativa, por lo menos yo la pienso aplicar para... Esa es la lo que estaba pensando igual, ingeniero Mandarilla. Exactamente eso estaba pensando. Y entonces yo estaba viendo de que si le preguntaba al capitán si había alguna opción. Ingeniero Tito. ¿No? Sí hay. Bueno, a todos los colegas, lo que pasa es que en el Moodle, más allá, no le estamos dejando llegar al capitán Aruquipa al punto donde cuando uno hace las preguntas le da como unas 6 alternativas qué tipo o cómo va a hacer sus exámenes ahí de emparejamiento, etcétera. Y hay otro que dice, generalmente se puede utilizar para los exámenes de respuestas escritas, algunas fórmulas, etcétera. Entonces, ¿por qué no le dejamos llegar al capitán para... él está recién en el inicio del examen de cómo deberíamos programar y más allá ya hay esa modalidad de tipo de preguntas
y incluso cómo se las debe enunciar, y hay un modelo. Va a disculpar, ingeniera, no sé si la mayoría que estamos acá presentes hemos hecho el curso de Moodle, pero ya tenemos conocimiento de ese tipo de examen. A lo que usted se refiere, digamos, al desarrollo de la respuesta, también es para exámenes teóricos. Entonces, a mí me interesa que me puedan, no sé, al menos yo como piensa el ingeniero Gandarillas, yo pienso aplicar, ¿ya? Pero Veremos cómo no sé si el nos Moodle plantea tendrá el una capitán. opción, o sea, pero eso es saliéndose más o menos del marco de los cuestionarios que tenemos acá, digamos, ¿no? Eso ya es adecuarse a las herramientas que nos da el Moodle y, como dice el ingeniero Gandarilla, recibir los exámenes ya resueltos por un archivo enviados a una tarea, por ejemplo, a un área que uno habla de tarea. Eso lo puede hacer. Ahora, lo que yo quería saber es si el Moodle nos daba una alternativa, digamos, para no hacer eso que estamos pensando. Ingeniero, lo que le estoy diciendo Buenas es noches, que ingeniero. más allá, yo creo que nos podría, porque estamos recién en el inicio del examen, entonces Sí, ingeniero, si estoy de seguimos acuerdo así, con lo nos que vamos dice a, usted, ujú, que avancemos nos vamos a mejor. quedar toda la noche. Sí, Ingetito, Ok, ya, no hay problema, no hay problema. Puede continuar, mi capitán Arequipa, continúe. Hola, hola, capitán Arequipa. Le está sucediendo lo que me sucedió a mí también en una de mis clases, me sacaba, digamos, me apagaba el micrófono, eso parece que le está pasando. Aló. Hola, hola. Hola, hola, no sé si me logran escuchar, Hola, por Arequipa. favor. ¿Qué pasó? Sí, mi corazón, parece Sí, que se le escucha bien. Me han deshabilitado el micrófono. Bueno, ya, sí, estas son las opiniones. Quería agradecerle. Dice que muchos tienen vasta experiencia en ese tema y quisiera que nos vayan alimentando de manera productiva. Ya, lo que yo deseo es, por favor, continuar, porque hay docentes que no saben ocupar la entonces yo quiero que tengamos consideración con esas personas. Los que ya saben, por favor, me gustaría escuchar sus aportes, que aporten a la clase, ¿no? Gracias. Bueno, aquí ya hemos quedado en el tema, vamos a retomar, hemos quedado en el tema de cuando el tiempo ha terminado. Hemos visto que tenemos 3 opciones y yo les recomiendo que por favor le coloquen lo más aconsejable es que sea el envío del automáticamente. ¿Para qué? Para que hasta donde ha llegado el alumno, eso se envíe. No nos olvidemos que no estamos haciendo todavía el examen, solamente lo estamos programando. Estamos programando horarios y las modalidades, tiempos. Todavía no hemos llegado al examen, a realizar el examen, por favor. Y en el tema de calificación, por defecto está sin categorizar, número de intentos permitidos. Aquí me iba. Esto viene concuasado con el tiempo de gracia. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Normalmente esto debería venir en 1. ¿Qué quiere decir? Que solamente el alumno tiene una oportunidad para dar el examen. ¿Ya? Como pueden ver, cuando le colocamos 1, la ventanita de abajo se bloquea. ¿Ya? Ahora, si es que el alumno desearía repetir el examen y nosotros así lo hemos programado, le podemos dar 2, 3, 4, hasta sin límite. Ya le podemos indicar un ejemplo de 3 veces. Ya tiene 3 veces para resolver el mismo examen. Son 10 preguntas, termina las 10 preguntas, ahí le va a aparecer una opción que diga, ¿quiere volver a intentar el examen? Le pone sí, vuelve a intentar el examen, lo llena otra vez. Así 3 veces. Y una vez que lo haga, aquí en esta opción, va a decir qué quieren, que saque la calificación más alta. Aquí hay otro promedio de calificaciones, o sea, va a agarrar las 3, las va a sumar, las va a dividir. ¿Quieren que califique el primer intento o quieren que se califique el último intento? Ya, ahí va dirigida esta pestaña. Ahora, si ustedes le ponen solamente un examen, solamente una oportunidad, entonces aquí
ya se bloquea esta pestañita, ¿ya? Vamos al esquema. Ya, en el esquema, esto quiere decir que una vez que comiencen el examen, ¿cuántas preguntas les va a aparecer en la misma pantalla? Puede aparecerle una pregunta, se le coloca cada pregunta, pueden aparecerle 2 preguntas a la vez, una aquí arriba, otra aquí abajo, o le pueden aparecer 3 preguntas, aquí 1, 2, 3 preguntas. El Moodle nos permite hasta 50 preguntas, que aparezcan 50 preguntas dentro de la pantalla. Lo más aconsejable es que aparezca una pregunta por pantalla. No sé si me dejo entender. Sí. Sí, se entiende. Muchas gracias. Aquí en el comportamiento de las preguntas dice ordenar al azar las respuestas, le podemos poner sí o no. Ya, esto, bueno, es indistinto. Eso quiere decir que si yo hago una pregunta y le pongo 3 respuestas, me va a aparecer en el orden en el que yo estoy colocando las respuestas, si esa está correcta o incorrecta, o la máquina lo va a hacer al azar. Ya, esto es indistinto. Nuevamente, cuando este programa se coloca al azar las respuestas. Ya, bueno, hasta ahí sería aconsejable la programación. Este tema de opciones de revisión, de apariencia, ya es si quiero aumentar una imagen, alguna pestaña extra, y no es de relevancia tocar a partir de acá, ya, de opciones de revisión hacia abajo. Una vez que hemos terminado solamente de programar, lo único que hemos hecho ha sido programar la hora y el día y el número de intentos, colocamos guardar cambios y regresar al curso. Ya, en esta parte, bueno, como pueden ver, yo al momento de hacer esta prueba, yo le puse con la pestañita para que muestren. Entonces, esto es lo que va a ver el alumno. Normalmente el docente carga aquí su materia de manera general, coloca su temario 1, temario 2, temario 3, y ahí puede aparecer la pestaña del primer parcial. Ya, entonces ahí solamente el alumno va a poder ver que va a ser el parcial, de qué materia va a ser. Aquí puede ser, no sé, álgebra 1, aquí puede ser cálculo 1, más abajo puede haber otro examen de, no sé, de límites, etcétera, ¿no? De cada materia. Y los lineamientos de cada examen. ¿No? Puede ser que esto ya lo llena el docente con la respectiva programación que acabamos de enseñarle. Ya, una vez que ya está programado nuestro curso, nos vamos acá al primer parcial. Perdón. Ya, una vez que ya está programado el examen, o sea, una vez que ya se programó el día, la hora del examen, nos vamos a añadir una actividad o un recurso. No, esto ya lo hemos hecho. El siguiente paso es elaborar el cuestionario. Sí, estoy entrando mal, perdón. Sí, es que estoy entrando a la pestaña equivocada, es acá el examen de prueba. Ya, ahora sí, examen de prueba, eso es lo que llenamos nosotros. Examen Moodle ejemplo. Ya, y nos vamos aquí a editar cuestionario. Ya, por favor, perdón, para que me sigan. Nosotros habíamos creado el ejemplo que hemos hecho, se llamaba examen de prueba. Ya, este es un parcial que yo ya lo tengo preparado para como ejemplo, pero lo que nosotros hemos trabajado es el examen de prueba. Por favor, este es un error mío. Una vez que hemos terminado de programar, vamos a terminar y volver a las pestañas, les van a aparecer todas las pestañas. Entonces nos vamos donde hemos programado nuestro examen, y ahí recién nos vamos al examen que hemos creado.
En la parte de abajo, como solamente hemos programado y no hemos metido hasta ahora ninguna pregunta, nos vamos acá a editar el cuestionario. Ya. Luego nos venimos acá a la pestañita de agregar. Ya. Aquí hay tres opciones. Una pregunta, que es el tema de agregar pregunta por pregunta, agregar un banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Ya, estas dos últimas opciones son para bancos de pregunta masivo. Es lo que decía el ingeniero Martínez hace rato, ¿no? Que si les damos a los alumnos un tiempo extendido, digamos, todo el día, para que se escojan preguntas aleatorias y los exámenes no se repitan, ¿ya? Pero, ¿cuál es la desventaja ahora de estas dos opciones que funcionan con un programa instalado de manera externa, que no está habilitado en el Moodle de la EMI? Ya, por favor, ya se ha dado a conocer allá a la EMI La Paz para que solucionen este problema o para que extiendan su licencia para que estas dos de acá se nos estén habilitados. Y por el momento se va a agregar pregunta por pregunta. Ya. A ver, vamos a volver. Entramos al examen que hemos creado, nos vamos a agregar y una pregunta. Ahí nos va a salir qué tipo de pregunta queremos hacer. Es lo que decía la ingeniera Lilian. Hasta aquí, esto es lo que hasta aquí quería yo llegar, para que vean los distintos tipos de preguntas que podemos elegir. Miren, no solamente es cuestionario, no solamente para, perdón, ¿alguien está con su micrófono encendido? ¿Hay retorno? Ya, gracias. Miren, para las materias teóricas hay emparejamiento, hay opción múltiple, hay falso verdadero, e inclusive hay una respuesta corta. Esto ya es para criterio. Ya yo lanzo una pregunta y yo necesito saber el criterio del alumno. Entonces, aquí ya el alumno va a tener una respuesta, él va a escribir, no va a elegir una respuesta, va a tener que escribir su respuesta a criterio. Hay también la parte numérica, que es lo que decía el ingeniero, ahí quería llegar. Y hay también como ensayo, para subir ensayos, hay arrastrar y soltar marcadores. Inclusive miren, aquí hay una parte de calculador, opción múltiple, calculación simple. Ya, entonces esto es lo que nosotros tenemos que explorar. Ya, por favor, yo sé que en el grupo hay docentes que tienen vasta experiencia en eso del Moodle. Yo quisiera que sean ellos, yo escuché a un docente que dijo que ya sabía, entonces yo quisiera que por favor nos ayuden si saben ocuparlo bien, que nos ayuden a elegir, que nos guíen cuál ellos usan, cuál ellos usarían y en qué situaciones. Ya, pero hay otros que recién están en esto del entorno del Moodle, entonces es por consideración a ellos que se está haciendo este tipo de capacitación, por favor. Ya, entonces, de manera básica vamos a elegir, una opción múltiple, ya, para la parte teórica, por favor, por esta vez. Vamos a colocar agregar. Ya. La categoría se va a añadir por defecto. Ya esto no tenemos que llenar nada. Acá, en donde dice el número de la pregunta, tenemos que colocar pregunta 1. Ya, y podemos poner como referencia cuántos puntos va a valer nuestra pregunta, solamente como referencia aquí arriba, para que el alumno lo vea, para que le quede más claro, ¿no? Va a valer 3 puntos. 3 puntos. Ya, y aquí lanzamos, donde indica enunciado de la pregunta, lanzamos la pregunta, ¿no? No sé. Una pregunta, no sé.
¿cuántas patas tiene un caballo? Ya, por favor, a modo de ejemplo. Ya, entonces acá va la pregunta. Ya, aquí hay una pestaña que dice puntuación por defecto. Ya, como aquí arriba hemos puesto de referencia que va a valer 3 puntos, esto lo plasmamos acá. Que la pregunta va a valer 3 puntos. Ya, ¿por qué? Porque esto es acumulativo, ¿no? Dependiendo la dificultad de la pregunta, ya vamos a poner 1, 2, 3, a criterio del docente, ¿no? Si mi tope de calificación es 10, entonces tengo que comenzar a asignar puntaje a cada pregunta, ¿no? Si mi tope de calificación es 10 y tengo 5 preguntas, entonces habrá preguntas que valdrán 1 punto, otras que valdrán 2 puntos y otras que valdrán 3 puntos, ¿no? No sé si está clara esa parte. Muy claro. Yeah. Muy amable, muchas gracias. Ya, entonces aquí en la retroalimentación general se le coloca la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta sería: el caballo tiene 4 patas. Eso como ejemplo, por favor, ya. En la retroalimentación se coloca la respuesta correcta. Ahora, nosotros, no sé si se acuerdan, en una parte inicial, donde les decía que ponemos las reglas de juego, los parámetros, cómo se va a llevar el examen, decía de selección simple, selección múltiple. Entonces, eso tenemos que colocar acá. Una o varias respuestas. Esta opción de solo una respuesta es selección simple. Si le colocamos, nos permite varias respuestas, entonces se convierte en selección múltiple. Como esta pregunta solo tiene una respuesta, se coloca solo una respuesta. Ahora, numerar las elecciones. Entonces aquí comenzamos a numerar. Aquí nos indica cómo quiere que aparezcan nuestras opciones. Ya sea de manera literal, minúscula, literal mayúscula, números, arábigos, romanos, etcétera, ¿no? Ahí tienen varias opciones, ¿no? Bueno, yo por defecto le voy a poner ABC. Ya. Acá en las respuestas colocamos la primera respuesta, ¿no? Tiene 3 patas. Como la respuesta es incorrecta, la calificación va a ser ninguna. Ya. Aquí en retroalimentación podemos nosotros opcionalmente colocar respuesta incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que si el alumno elige esta respuesta, le va a aparecer un mensaje que diga respuesta incorrecta. Ya, eso es de manera opcional. Si no lo vemos un mensaje, no lo colocamos, lo podemos borrar y no hay problema. Ya, en la elección 2, vamos a poner tiene una pata. O sea, estamos asignando elecciones. Calificación, como está mal, se le pone ninguno. En la elección 3, vamos a poner tiene 4 patas. Ya. Y aquí en la calificación, como esta es la respuesta correcta, le vamos a colocar 100%. Ya, ese 100% quiere decir que se le va a asignar los 3 puntos que aquí habíamos indicado que vale la pregunta. Ya. Ahora, yo quisiera que me pongan atención en esta parte. Si es que la puntuación serían 3 puntos, pero las respuestas serían varias respuestas, puede ser 2 o más respuestas. Supongamos que esta pregunta tiene 2 respuestas, ¿ya? Que la respuesta correcta sea que tiene una pata y que tiene 4 patas. Entonces aquí en la calificación le vamos a poner 50%. Y acá 50%. Como son 2 preguntas correctas, entonces cada pregunta vale 50%. O sea que si responde correctamente las 2, o si elige correctamente las 2 respuestas que sí son, entonces se le va a sumar los 3 puntos.
en alguna ocasión solamente elegiría una respuesta y la otra se equivocara, entonces como vale 50%, se le va a asignar 1.5 y no los 3. No sé si me he dejado entender o quieren que se repita, por favor. Se entiende. Continúa, Eric. Muchas gracias, muy amable. Ya, entonces, como yo solamente quiero que haya 3 selecciones, la 4 la dejo vacía, la 5 la dejo vacía. Ya normalmente tiene hasta para hacer 8 elecciones. Ya. Perdón, no solamente 8, sino que llego al 5 y le pongo acá espacio en blanco para 3 opciones más y me aumenta 3 opciones más, 8. Ahora, si yo quiero aumentar más selecciones o más opciones, sigo adicionando 3 más, 3 más, 3 más. Ya, una vez que hemos terminado de introducir las preguntas, colocamos guardar cambio. Ya, bueno, eso sería y ahí tendríamos una pregunta, ¿no? De la misma manera tendremos que ir agregando las otras preguntas. Ya podemos agregar otra pregunta. Ya esta es teórica. Ahora la siguiente pregunta yo quiero que sea distinta, quiero que sea una respuesta corta. ¿Ya? Que igual sigue siendo teórica, pero es otra modalidad. Aquí lo que decía el ingeniero, dice arrastrar y soltar sobre una imagen, calcular. Ya, no sé si alguien tiene alguna experiencia, tal vez que nos pueda compartir en base a esto de acá, de otras opciones. Mi capitán, buenas noches, ¿cómo estás? Rafael Dávalos le habla. Sí, justamente yo comparto con los demás docentes esa angustia de porque muchos de nuestros exámenes es con procedimiento y no podemos resolver directamente con incisos A o la respuesta directa, ¿no? Incluso la opción donde usted dice ahí, calculada opción múltiple, es bastante interesante porque uno puede generar un ejercicio donde planteamos una pregunta donde podemos establecer varias variables. Nosotros establecemos las variables. Y luego, en esa opción, nosotros le decimos de dónde a dónde pueden ir variando justamente esas variables. De tal forma que a los alumnos se les imparte la pregunta y a cada uno le va a salir una pregunta diferente. Obviamente, sigue siendo una opción opción múltiple para escoger, porque uno debería escoger entre opción A, B, C, las que uno quiera ponerla. Pero sí nos da la opción de que cada uno de los estudiantes podría tener una pregunta diferente. Es algo que nos puede ayudar. Ahora, referente a lo que son los problemas de procedimiento, podríamos utilizar lo que dice ensayo, si puede ser un clic ahí en ensayo. En ensayo nos permite hacer una pregunta y le podemos exigir o les podemos permitir a los estudiantes que tengan que incluir algún documento extra. Entonces, ahí es donde nosotros podríamos exigirles que manden el procedimiento de algún ejercicio planteado como ensayo. Entonces, está incluido de este cuestionario, donde podemos ir combinando algunas preguntas que tengan que hacer un cálculo rápido, tengan que escoger, y asimismo utilizar esta opción de ensayo como para requerir el procedimiento y hacer la revisión del mismo, ¿no? Como se va a requerir el procedimiento, bueno, no hay otra opción en la cual el alumno va a tener que hacerlo en papel y luego con su celular va a tener que sacar un escaneado. Hay varias aplicaciones para escanear, como el CamScan, y subir esa imagen, adjuntarla a esa pregunta. Entonces, ahí ya todo estaría concentrado a todo esto que sería el cuestionario, ¿no? Entonces, yo veo que esa va a ser una solución sin tener que salirnos del cuestionario y tener que hacerlo de la otra forma que sería como tarea, ¿no? Entonces, eso sería el aporte que podría dar. Sí, gracias, ingeniero, muy amable. Justamente por eso quería llegar a esta parte de acá, porque estas son varias opciones que nos permiten. Bueno. Sí, adelante, por favor.
bueno, ya, como les decía, ¿no? Al rato quería llegar a esta parte donde nosotros podemos escoger la mejor herramienta que se adapte a nosotros, ¿ya? Aquí podemos, si se han dado cuenta, podemos empezar con un examen, con una pregunta teórica o dos teóricas y luego una práctica. Ya. Y luego una práctica, ¿no? Tal como decía el ingeniero Dávalos, podemos agarrar, vamos a poner la opción de ensayo. Si nosotros requerimos ver el procedimiento, como son la parte numérica, la parte de ingeniería, ¿no? Entonces aquí colocamos la pregunta del examen, ya sería, en este caso sería pregunta 2, ¿verdad? Pregunta 2, entonces se le asignaría otro tipo de puntaje. 5 puntos, porque este va a ser desarrollo. Ya, lo que sí tendríamos que tener cuidado sería acá en cómo hacemos el enunciado de la pregunta. Como se va, me imagino, cuando es práctica la pregunta, vamos a utilizar símbolos como ser raíz cuadrada, límite, derivada. Entonces, lo más aconsejable es que se haga todo eso en un Word y se lo pegue acá, ¿no? La puntuación por defecto va a ser 5, porque aquí hemos indicado de que va a valer 5 puntos. No, a ver. Disculpe, capitán, hay una consultita. ¿Sí? ¿Aló? Cuando, por ejemplo, uno hace eso en Word, normalmente utilizo yo sistema de ecuaciones. Y bueno, no, para decirle a mis colegas acá no sale eso. Tendríamos que colocarlo como imagen. Es la única forma que se puede. Porque he tratado de hacer, digamos, no, tratar de pasarlo acá, cuando es pregunta donde tenga incluida una ecuación, o bueno, no, en este caso, es como imagen que tienen que poner. O sea que la pregunta, si en medio hay una ecuación, no se tendrían que reformular la pregunta, la cuestión que la imagen al final va a ser, le comento. Ese es el problema de esto. Quizás ahí tendríamos, no sé, ver la forma de hablar de la situación problemática, pero que enuncie en función a la fórmula. O sea, de último se coloca la imagen. No sé si alguien utilizó eso. O hay otra manera, eso es lo que quisiera preguntar. Ya. Sí, no, aquí, bueno, hay varias formas de insertar una pregunta. Por ejemplo, en vez de colocarla de manera de símbolo raíz cuadrada, ahí le puede colocar raíz, ¿no? Raíz, le pone la potencia, no sé, y ya se va escribiendo, ¿no? Es como, depende mucho cómo lo interprete el alumno, ¿no? Pero también hay esta opción que se puede colocar una imagen. Sí, un dígame, aporte. dígame. Sí, Ya, adelante, ingeniero, por favor. Gracias. Lo que se podría hacer en ese caso es elaborar el examen, tal como normalmente lo hacemos en un documento de Word, luego hacer una captura de eso, ponerlo en imagen y colocarlo directamente ahí como enunciado. Ahí pueden ir gráficos, pueden ir figuras, ecuaciones, el mismo enunciado. Así que esa sería ahorita la alternativa, ¿no? Porque colocar un mat type, por ejemplo, o algún complemento, me parece que no da, pero la alternativa es capturar la imagen del Word y colocarlo como imagen. Sí, muy bueno, gracias, ingeniero. Esta es la opción para dar como imagen, ¿no? Bueno, ya sabemos que la puntuación por defecto es el puntaje que se le va a asignar. La retroalimentación, bueno, es la respuesta correcta, ¿no? Y ahora, ¿cómo nos va a enviar el alumno su respuesta? Entonces nosotros tenemos que asignar un formato. Ya, bueno, aquí tengo editor de HTML, tengo editor de HTML con selector de archivos, tengo texto sin formato tipografía monoespaciada y sin texto. Uy.
en esta parte del texto indica, ¿no? Requerir al estudiante que introduzca el texto. Perdón. Ya. Y miren, acá, bueno, esto es más para la parte literal, tengo entendido. Y el texto en formato, texto HTML, tamaño de entrada de caja 15 líneas, pueden asignar hasta 40 líneas. ¿Cuál sería perdón, mi capitán, cuál sería la opción si es que nosotros queremos que el estudiante mande así como lo explicaban hace rato, ¿no? Su hoja escaneada? ¿Y qué formato tendríamos que elegir para que la adjunte como imagen, aunque sea su resolución de examen? Acá dice permitir archivos adjuntos. Ya, eso me estaba de ida. Ya, aquí dice permitir archivos adjuntos. Podemos poner 1, podemos poner 2, 3 o sin límite. Ya, bueno, puede ser que el alumno haya desarrollado su examen en varias hojas y tengan que mandar varias capturas, ¿no? Entonces, me imagino que lo más aconsejable sería poner acá sin límite. Perdón, normalmente un examen le damos hoja de cuadernillo, normalmente serían 4 planas, digamos, tendría que ser un escaneado de unas 4 planas, porque tampoco le vamos a dar unos 8 ejercicios, 8 problemas, digamos, ¿no? Con 2 o 3 problemas suficientes. Entonces yo creo que lo prudente sería entre 4, tal vez 5. Ingeniero, yo creo ahí que sería solamente 1, porque esta sería solamente una pregunta, a no ser que haga 3 preguntas de ensayo y a cada una le permita una sola plana, ¿no? Entonces máximo 2, ¿no? Digamos, una o dos máximo. Sí, 1 o 2 sería, porque recordemos de que este ensayo sería para una sola pregunta, ¿no? No meteríamos todo el examen en este ensayo. Yo creo que sería más prudente ir haciendo unas 4 preguntas de ensayo, entonces ahí tendríamos 4 documentos adjuntos. Creo que una plana generalmente hasta 2 máximo para un ejercicio es suficiente. 2 máximo, ¿no? Sí. Sí, 2 máximo. Sí, bueno, esto entonces sería pues a criterio del docente, ¿no? Si el docente sabe que su ejercicio se va a extender, bueno, le pondrá 2, 3 hojas. Ahora, si sabe que su ejercicio no necesita tanta extensión, le pondrá una hoja. Eso, por todo, yo lo dejo a criterio de los docentes, ¿no? Aquí dice archivos adjuntos requeridos. ¿Eso qué quiere decir? Que los adjuntos archivos son opcionales, que por ahí el alumno agarra y mete directamente la respuesta. Entonces, no tienen sus micrófonos, por favor. Ya, gracias. Entonces, acá, como estamos indicando de que va a haber un archivo que es permitido, entonces esto significa que nosotros vamos a exigir un procedimiento. Entonces, archivos adjuntos requeridos, vamos a colocar 1 igual. Ya, porque esta parte de acá los archivos adjuntos son opcionales. Si quiere manda y si no, pero ya tiene la opción ya tiene la opción abierta de mandar un archivo. Ya, pero lo ideal, la idea de habilitar un archivo adjunto no es pues que no mande, sino lo ideal es que sí mande. Entonces, para que no le permita avanzar en el examen, tenemos que colocar que mande su archivo, ¿no? Que mande su procedimiento. Y ya acá en la primera respuesta ya puede pegar la imagen. Ya, aquí en la introducción del URL, esto también hay que capacitarle al alumno que saque una foto a su examen, ya, que saque una foto a su examen y lo suba a la nube de su correo. Y de ahí que le mande al docente su URL, porque en sí, si se dan cuenta, al momento de calificar los exámenes, no va a aparecer acá la imagen, o no va a aparecer, sino que va a aparecer respuesta y una dirección URL. Entonces el docente va a tener que entrar a esa dirección y a través de la nube de la respuesta de la imagen. No sé si
si me dejo entender o si ha quedado claro o hay alguna duda. ¿Opción para adjuntar archivos ahí? Perdón, ingeniero, no le Le preguntaba si no hay la opción para que adjunte archivo. O sea, el estudiante puede escanear y llevarlo a un archivo, eso, y subirlo como un archivo, para tener, y después el docente poder imprimir y tener incluso el documento, ¿no? En sí, ingeniero, si se fija acá, cuando el alumno le mande su dirección URL, inmediatamente usted entra a su dirección y puede descargar el documento. Entiendo, pero digo, adjuntar ahí en ese espacio un archivo específicamente, ¿se puede? No nos aparece la opción, ingeniero. Mi capitán, creo que sí hay la opción. ¿Sí? El momento que usted haga la prueba de esa pregunta, al alumno le va a aparecer una casilla donde dice puede arrastrar y soltar archivos acá para añadirlos. Y la corrección va a ser tal cual uno está corrigiendo las tareas. Uno ve la pregunta y después al hacer clic se baja el documento a nuestra computadora donde vamos a tenerlo para revisarlo. Ya. Ingeniero, tengo entendido de que no es lo recomendable, bueno, como ya expresó anteriormente el ingeniero, que hay cursos de 36, 38 alumnos, entonces, imagínense 38 respuestas. Yo particularmente, no particularmente, sino la recomendación que me dieron es que no se llene de archivos, sino más direcciones. Pero, ingeniero, yo les rogaría que aquellos docentes que tienen esa necesidad, pues, que quieren ver esta opción, como les decía anteriormente, tomen un preexamen, una prueba. Por ahí es un curso de 12 a 15 alumnos. Yo creo que no va a saturar el sistema, ¿no? Con 8 o 10 imágenes. Entonces, lo que sí sería bueno y sería ya el trabajo del docente sería que vaya probando estas opciones, que vaya viendo si le conviene el tema de pedir direcciones URL o directamente que el alumno vaya subiendo, porque toma en cuenta de que hay alumnos que tienen celulares de primera gama y tienen pues 15, 16, 18 megapíxeles, entonces eso va a llegar a saturar el sistema. No sé Una consulta, mi capitán, ahí. Entonces, dentro de la licencia que tenemos del Moodle, ¿tenemos un espacio limitado en la nube nuestro? No, en sí la nube, tengo entendido que tiene 50 gigas la nube de capacidad, pero el Moodle pasa que esto ya mucho depende del ancho de banda que maneje cada usuario, pero el Moodle que maneja el EMI tiene la licencia que maneja la EMI, tiene un espacio de almacenamiento masivo, pero tiene que tomar en cuenta de que esos días los exámenes van a ser recurrentes y que todo el mundo va a estar ocupando la plataforma, no solamente aquí en Santa Cruz, también en La Paz, Colamba, Ribera Alta. Por eso le decía que... Actualmente, perdón mi capitán, actualmente yo estoy pidiendo los informes de laboratorio vía Moodle. Entonces, por ejemplo, tengo un curso de 20 estudiantes donde cada semana me están mandando sus informes en formato PDF y algunos .doc. No llegan a pesar mucho. Algunos sí los llegan a escanear demasiado. Por eso se les exige que lo hagan en PDF para que no manden una imagen. Si mandan una imagen, ahí sí podría ser pesado. Y hasta ahora no tuve ningún problema de saturación. Cada que quiero revisar cada uno de los prácticos, veo al alumno, veo su trabajo, hago un clic y se descarga en mi máquina. Eso sí, tengo que esperar unos 15 a 20 segundos en que descargue cada uno de los prácticos y los voy revisando. Y obviamente después lo voy a eliminar de mi computadora porque ahí sí se me podría llenar, ¿no? Sí, en general, como le digo, yo creo que es probando, ¿no? Es agarrar, subir a su curso, bueno, vamos a hacer una simulación de examen y mientras vaya llegando. Y también tiene que ver la capacidad de sus estudiantes. Puede ser que usted, bueno, en género, ustedes en sistemas, mecatrónica, sus estudiantes no tienen ningún mayor problema en, bueno, disminuir la capacidad, los píxeles, el tamaño de sus archivos, pero tienen que tomar en cuenta de que va a haber alumnos
en especial ciencias básicas, que no van a poder, usted les va a decir, manden en PDF y van a mandar imágenes. Yo le digo porque del mismo, no solo en ciencias básicas, también me pasa en distintos semestres, que en el día se olvidan su contraseña. Se les asigna una contraseña, como ejemplo estoy poniendo, ¿no? Y en la mañana y en la tarde ya están llamando, que se han olvidado su contraseña, que se lo formatemos, y que no puedo entrar a mi correo, y porque hay alumnos que no saben entrar a su correo. Entonces yo creo que cada docente ya conoce a sus alumnos, la capacidad que tienen sus alumnos en el manejo de la máquina, de la plataforma. Entonces sería bueno un preexamen, vuelvo a repetir, un preexamen para hacer un diagnóstico de cómo está su alumnado y de cómo podría llevar el docente mejor el tema del examen. Capitán, un aporte. Sí, adelante, ingeniero. Ya, hay que recordar que los muchachos son nativos de la tecnología, no son migrantes como nosotros. Entonces ellos están al día con el tema de las aplicaciones, incluso los juegos, son bien tiluchi, como decimos acá, para este tipo de actividades. Entonces, a mí me pasó que me dice un estudiante, no puedo subir una tarea.